la Iglesia. Desde entonces, los puritanos ingleses se fueron extendiendo rápidamente por toda Nueva Inglaterra. Tengo entendido que estas iglesias se autogobiernan, que eligen a sus propios ministros. Así es, y mi padre fue uno de sus pastores, lo que condicionó mi educación y mi entorno. Miss Leavitt, corríjame si me equivoco, tengo aquí anotado que usted nació en 1868. Efectivamente, un 4 de julio, el famoso día de la independencia de los Estados Unidos, el día que conmemora el nacimiento de la nación. Nací cuando la guerra de secesión, que enfrentó a abolicionistas y esclavistas a norte y sur, ya había concluido. Pero nuestro país, los Estados Unidos de América, aún curaba a sus heridos y lloraba a sus muertos. Qué terribles son las guerras. Y qué absurdas, Miss Leavitt. ¿Sabe que ahora Estados Unidos tiene un presidente negro? Sí, algo había oído. Parece increíble, ¿verdad? Después de tanta violencia e intolerancia. Y además, un montón de conflictos que hay en el mundo que pueden resolver. Isn't it rich? Are we fair? Me at last on the ground, and you in midair, sending the clowns. Entonces, Miss Leavitt, Le hablaba de mi familia, Mr. Moore. Mi padre era el reverendo George Roswell Leavitt y mi madre Henrietta Swan Kendrick. Fui la mayor de 7 hermanos. Como clase media alta vivíamos con cierta holgura en Cambridge. No éramos poderosos, pero sí una familia culta y muy respetada. A mediados de los años 80, a mi padre le ofrecieron una iglesia en Cleveland y nos mudamos allí. ¿y qué supuso ese cambio en su vida, Miss Leavitt? Para mí fue una gran suerte, pues si bien por aquel entonces no era frecuente que las mujeres accediéramos a estudios superiores, yo pude ingresar en la Universidad de Oberlin. Fue la primera universidad de los Estados Unidos en admitir regularmente y sin segregación a estudiantes afroamericanos y a mujeres. Primero estuve en el preparatorio y luego en la universidad. Y qué ironía de la vida, Mr. Murrow. Estudié música en el conservatorio. Después regresamos a Cambridge, donde me admitieron en la Sociedad para la Instrucción Universitaria de Mujeres, más conocida como la Universidad de Radcliffe, la vertiente femenina de la Universidad de Harvard que por aquel entonces no admitía a mujeres. Yo tenía 20 años y allí estudié humanidades, lenguas clásicas e idiomas modernos. Miss Leavitt, nos ha dicho humanidades, lenguas clásicas e idiomas modernos. Usted no estudió astronomía. No había mucha oferta científica en Radcliffe, Mr. Murrow. Mi afición por el universo surgió en el 4º año, cuando me inscribí en las clases de astronomía que se impartían en el Observatorio Universitario de Harvard. A los pocos días de cumplir los 24 años, me licencié en letras y a continuación me presenté voluntaria en el observatorio, donde me uní a una docena de mujeres que habían sido contratadas por su director, Edward Charles Pickering. Mi estancia fue posible gracias a mi influyente tío Erasmus Darwin Leavitt, presidente de la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos. ¿Y cuál fue el primer trabajo que usted hizo en el observatorio de Harvard? Me asignaron la tarea de registrar la magnitud de las estrellas en las placas fotográficas. ¿Nos podría definir magnitud? En astronomía utilizamos el término magnitud para describir el brillo de una estrella. Para los griegos, las estrellas más brillantes eran de magnitud 1, valor que aumentaba a medida que disminuía el brillo de la estrella hasta la magnitud 6, que es donde se encuentra el límite del ojo humano. Estrellas por encima de ese valor, es decir, con un menor brillo, ya no podemos verlas sin ayuda de prismáticos o telescopios. ¿Y usted analizaba placas fotográficas? Sí. La invención de la fotografía había revolucionado el mundo de las observaciones astronómicas, multiplicando las imágenes que se obtenían del cielo.
Las placas fotográficas eran enormes negativos en vidrio de 30 por 40 centímetros con imágenes de estrellas en negro sobre un fondo blanco grisáceo. Utilizando un ocular, yo comparaba la medida de las estrellas con aquellas cuya magnitud se conocía. En el observatorio también estudiábamos las estrellas variables, comparando placas de la misma estrella tomadas en diferentes intervalos de tiempo. Otras compañeras estudiaban el color, deduciendo del mismo la composición química y la temperatura de las estrellas. Por ese tiempo usted estuvo muy enferma. ¿Nos podría explicar las causas? Se sabe muy poco sobre esta etapa de su vida. Sí. Se mantuvo cierto secretismo porque padecí meningitis, que era una enfermedad muy contagiosa en aquella época. Fue la causa de mi sordera. Gracias a Dios no me causó daños cerebrales. También se sabe que usted viajó durante 2 años por Europa, pero se desconoce con quién y dónde estuvo. Es usted muy curioso, Mr. Murrow. Efectivamente, hice varios viajes por Europa huyendo de los fríos inviernos de Cambridge. Mis lugares preferidos eran Italia y el sur de Francia. Es tan importante viajar y conocer otras culturas. Pero mi pasión por la astronomía me hizo volver a Cambridge. Por aquel entonces nuestro país estaba en guerra con España tras el hundimiento del Maine, en La Habana. Poco después, a mi padre le ofrecieron ser ministro de otra iglesia en Beloit y de nuevo nos mudamos. Beloit, que está cerca de los Grandes Lagos y de Chicago. Tengo entendido que su familia la retuvo y durante 2 años más. Mr. Murrow, para mí la familia era lo primero. Además, volví a caer enferma. Ya, Miss Leavitt, pero usted no era feliz allí. No. Trabajé como profesora ayudante de letras en la universidad de esa ciudad y debo reconocer que no fue muy satisfactorio. Echaba de menos la astronomía. Así que en 1902 escribí a Mr. Pickering disculpándome por tanto tiempo de silencio. Le advertía que había estado de nuevo enferma y que mis ojos se habían visto afectados, pero me estaba recuperando y me preocupaba haber dejado trabajo pendiente en Harvard. Miss Leavitt, ¿se encuentra usted bien? Lo dejamos aquí si quiere. No se preocupe. También le advertía de mi sordera, que había ido en aumento. Mi otorrino me había prohibido cualquier exposición al frío, y en Beloit era normal estar a 10 grados bajo cero. Yo quería que Mr. Pickering me recomendara un lugar con un mejor clima para impartir clases en invierno. Me contestó 3 días después. Me ofrecía un puesto de trabajo a tiempo completo que acepté de inmediato. Pero me va a disculpar, Mr. Murrow. Me encuentro un poco cansada. ¿Le importa si continuamos la entrevista en otro momento? Por supuesto, Miss Leavitt. Muchas gracias por su amabilidad. Si le parece, lo dejamos en este punto. Vuelvo mañana y seguimos hablando. Hasta mañana entonces, Mr. Murrow. Hasta mañana. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, boy, we couldn't get much higher. Hola, Henrietta. Buenos días, Annie. Vengo a devolverte el libro que me prestaste de Jane Austen, Orgullo y Prejuicio. ¿Y te ha gustado? Sí, no está mal. Una historia de amor con un final feliz.
en una sociedad hipócrita y machista, no muy diferente de la nuestra. Mira cómo empieza. Es una verdad universalmente reconocida que todo hombre soltero, poseedor de una gran fortuna, necesita esposa. Yo tuve que examinarme de esa obra para mi acceso a Radcliffe, aunque leer siempre me encantó, ya fuera Julio Verne, William Shakespeare. No así la historia, que nunca se me dio muy bien. Me extraña que no tuvieras que leer este clásico de la literatura inglesa. Aún recuerdo a sus protagonistas, cómo tenían que crecer, madurar y aprender de sus errores, superando uno su orgullo de clase y otro sus prejuicios. Una bonita historia de amor, ¿no te parece, Anne? Henrietta, ¿has estado enamorada alguna vez? Miss Levy, no te hagas la sorda conmigo. Annie, tú tampoco te casaste ni tuviste hijos. Sí, pero a quien Dios no da hijos, el diablo le da sobrinos. Y a mí me dio muchos. ¿Sabes que ha venido un periodista de la CBS a hacerme una entrevista? ¿Qué me dices, Henrietta? Se llama Edward. Edward Murrow. ¿Edward Murrow? ¿Ed Murrow? El presentador de las noticias que se enfrentó al senador republicano Joseph McCarthy y a todo el comité de actividades antiamericanas. ¡Qué honor, Henrietta! Admiro a ese periodista. Recuerdo cómo él y su equipo de redacción soportaron todo tipo de presiones y cómo finalmente consiguió que McCarthy compareciera ante el Senado por su caza de brujas comunista. Siempre terminaba su programa diciendo: buenas noches y buena suerte. Annie, tú falleciste en 1941. Es imposible que vivieras la época de la caza de brujas que tuvo lugar una década después, en los 50. Sí, tienes razón. Pero llegué a ver algunos programas de la CBS y oí hablar de ese periodista. Después han hecho una película sobre él, protagonizada por un tal David... ¿Pero cómo era el apellido? David Stradivarius. No. David ¿Stracciatella? No. David Strathairn. Eso. Y George Clooney. De ese sí que no me olvido. Pues Edward Murrow volverá mañana. Ay, Henrietta, me encantaría conocerle. ¿Te importaría si estoy presente en la entrevista? En absoluto, Annie, todo lo contrario. Así me ayudarás a recordar nuestra época en Harvard con Edward Pickering. ¿Y a qué hora dices que viene? Pues no me ha dicho exactamente. Yo creo que vendrá un poco más tarde. Strolling in the park, watching winter turn to spring. Walking in the dark, seeing lovers do their thing. That's the time I feel like making love to you. That's the time I feel like making dreams come true. Oh, baby, when you talk to me, when you're alone and sweet and low, when you touch me and my feelings start to show. That's the time I feel like making love to you. That's the time I feel like making dreams come true. Oh, baby, in a restaurant, holding hands by candlelight.
me trae esta fotografía. ¿Y cuántos secretos? Hola, Henrietta. Buenos días, Annie. ¿Recuerdas cuando nos tomamos esta foto? Sí, claro. Las damas de Pickering. Recuerdo todos sus nombres. La primera por la izquierda es Aida. Luego Evelyn, Florence, Grace, Mary, tú, Molly, Mabel, Alta, tú Dorothy, y Arville Walker. además de Hinckley y el gran sultán, Edward Pickering. Creo que se tomó en 1918. Yo ya tenía el pelo completamente blanco. Y yo también, Henrietta. Pero mira esta otra que guardé en mi álbum. Es anterior, de 1913. Aunque tú no apareces, por cierto. Estarías enferma para variar. Posamos ante el nuevo gran edificio C, construido para proteger de los terremotos y del fuego los tesoros astronómicos del observatorio. ¿Recuerdas, Henrietta? Y Pickering rodeado de sus chicas. Mira, aquí estoy yo. ¡Ay, qué guapa! Buenos días, Miss Levitt. Señorita, perdonen si interrumpo su conversación, quizá soy inoportuno. En absoluto, caballero. Es usted Ed Murrow, ¿verdad? Sí. Yo soy Annie Jam Cannon, del Observatorio Universitario de Harvard como Miss Levitt. Es un placer conocerle. El placer es mío, Miss Cannon. He oído hablar mucho de usted y de su taxonomía de las estrellas. Pero siéntese, por favor. Gracias. ¿Van a tomar té? Pues gracias, Annie. Por favor. Pues te dirá Mr. Burro. Bien, Miss Levitt. En nuestra sesión anterior nos quedamos en la oferta de trabajo que le hizo Edward Charles Pickering. Hablábamos de él precisamente cuando usted entró por la puerta. El día que recibí la oferta de Mr. Pickering fue el más feliz de mi vida. Le contesté 3 días después y me trasladé a Cambridge. Al principio solo podía trabajar 4 horas diarias. Todavía me encontraba muy cansada y no quería forzar mucho la vista. Pero le aseguro una cosa. Había tomado la decisión correcta. Y nos alegró mucho el anuncio de su llegada. Henrietta se llevaba muy bien con todas nosotras. Tenemos aquí unas fotografías de la época que le podrían interesar. Gracias. ¿Sabe, Mr. Murrow, que en broma nos conocían como la harem de Pickering? Una expresión un tanto despectiva. Aunque quizá apropiada. Pues harem, en árabe, significa lugar prohibido. Nuestro jefe, al contratarnos, nos permitió acceder a un lugar reservado solo a los hombres, como las hetairas en los simposia griegos. Un papel interesante el de aquellas prostitutas de alto nivel que participaban en las discusiones filosóficas de la aristocracia griega. Nosotras éramos como la cortesana Aspasia de Mileto, compañera de Pericles y una mujer muy admirada intelectualmente por Sócrates. Annie, por favor, ¿qué comparación? Una de las parodias en astronomía que gozan de mayor tradición en la Universidad de Harvard es el musical El Observatorio de los Delantales, basado en una conocida ópera cómica e inspirado precisamente en nosotras. We work from home till night, for computing is our duty. We are faithful and polite, and our record books are beauty. With brain and caution and numbers, we labor hard all day. We add, subtract, multiply, and divide, and we never have time to play. No, 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 we never, never play. No, 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 we never, never play. We sit on decks all day, we work from home till night, and computing is our duty. We are faithful and polite, and our record books are beauty. Computing is our duty, our record books are beauty. We work from home till night, we are faithful and polite. Henrietta, cuando se estrenó tú ya no estabas con nosotras, desgraciadamente. En el musical actuaban astrónomas del observatorio que de alguna manera se parodiaban a sí mismas. Bajo la dirección del sucesor de Pickering, Harlow Shapley. Un hombre muy joven y atractivo,
además de un gran astrónomo, aunque supo aprovecharse muy bien de los descubrimientos de los demás. Antes de nosotras, las voluntarias del observatorio eran siempre familiares de los hombres de Harvard. Mr. Pickering tuvo que convencer a toda la plana mayor de la universidad para conseguir que a las mujeres nos pagaran por nuestros trabajos astronómicos. Entonces no había computadoras, sino un grupo de mujeres contratadas para hacer tareas de cálculo, las que ahora realizan ordenadores tipo Unix, Linux o PCs. Por eso a unas nos llamaban las calculadoras y a otras que trabajaban registrando datos, las registradoras. Trabajábamos 7 horas diarias, 6 días a la semana, con un mes de vacaciones. Y cobrábamos menos de la mitad de lo que se pagaría a un hombre por realizar el mismo trabajo. Eran contratos basura. Una verdadera lástima la poca valoración que se le concedía a su trabajo. Como le comentaba ayer Mr. Murrow, el acoplamiento de cámaras fotográficas a los telescopios había multiplicado exponencialmente los datos que se obtenían. Había que medir la posición, el brillo y el color de cada estrella. Y se tomaron placas de millones de estrellas. Labores rutinarias, sí. Pero en principio lo único que en astronomía nos estaba permitido hacer a las mujeres de entonces, que no teníamos el privilegio de acceder directamente a los telescopios profesionales. Cuando Henrietta empezó a trabajar en Harvard en 1893, no cobraba porque disponía de sus propios medios. Y cuando Pickering la contrató por fin en 1902, le ofreció un sueldo de solo 30 céntimos la hora, aunque fueron 5 céntimos más que al resto, dada la calidad de su trabajo. Annie, para mí fue suficiente. Sí, a ti todo te parecía siempre bien. Ay, Henrietta, eras tan tranquila, tan trabajadora, tan modesta. Hacía su labor con un ardor casi religioso. No protestaba nunca, lo que sí hicieron otras, como Antonia Caetana Maury, que le hizo frente a Pickering y tuvo que marcharse. Y es que nuestro jefe solo quería mujeres sumisas, aunque reconozco que yo supe cómo tratarle. Solo cuando él murió, Antonia pudo regresar a Harvard. Mr. Murrow, tome nota. Ganábamos al mes solo $42. Por eso éramos tan rentables. Nos explotaban, y bien. El director del observatorio de Yale afirmaba que prefería contratar mujeres porque aceptaban un salario más bajo que los hombres y porque eran más adecuadas para las labores rutinarias. Claro, que las propias mujeres contribuimos a ese prejuicio. La gran María Mitchell, la primera mujer astrónoma de Estados Unidos, decía que la mujer nunca tendría el intelecto del varón, pero sí la paciencia necesaria para hacer las observaciones. El ojo que dirige la aguja en los delicados menesteres del bordado sirve igualmente para bisectar una estrella. Annie, ya sabes que no estábamos en esto por dinero y que gracias a Mr. Pickering llegamos a conocer mejor que nuestros colegas masculinos de la época la naturaleza del cosmos. I had a dream about you, baby. It's gonna come true, baby. They said we were through, but baby. Miss David, ¿había rivalidad profesional entre ustedes, entre las computadoras de Harvard? Yo diría que no, Mr. Murrow. Hubo mujeres que ciertamente destacaron, como la escocesa Williamina Patton Fleming.
Ella fue la conservadora del archivo de fotografías astronómicas de Harvard, el primer cargo institucional que se concedía a una mujer en esa universidad. Cuando ella falleció, Annie la sustituyó en el cargo. Una historia fascinante la de Mina. Era maestra y se había trasladado con su marido a Estados Unidos. Estando embarazada, él la abandonó, así que tuvo que buscarse la vida para sacar adelante a su hijo. Entonces empezó a trabajar como empleada de hogar en la casa de Pickering. No tenía conocimientos de física ni de matemáticas, pero era muy inteligente. Nuestro jefe, que estaba descontento con su ayudante masculino, declaró que su criada podría desempeñar mejor que él su trabajo. Y así fue como Pickering ofreció a Mina un empleo temporal en el observatorio para hacer tareas rutinarias y algunos cálculos matemáticos. Dada su eficiencia, Mina pasó a ser miembro permanente del personal de investigación del observatorio y estuvo a cargo de decenas de mujeres a las que dirigía con férrea disciplina. Mire esta foto, Mr. Murrow. Henrietta, muy jovencita y muy morena, es la tercera por la izquierda. Mina es la que está en el centro, de pie, controlando. Y yo soy la última de la derecha. Éramos tan cándidas. Una imagen muy victoriana, ¿no crees? Parece que nos dedicamos al bordado de flores sobre bastidores más que a analizar placas fotográficas de estrellas. Pero atención, mire esta otra, casi idéntica. A ver, aquí. Tomada con unos segundos de diferencia. ¿Ve que aquí hay alguien más? Detrás de Henrietta está supervisándonos Edward Pickering, nuestro mentor. Sí, Miss Cannon. Yo he visto recientemente esta fotografía. La revista Nature ilustraba un artículo sobre ustedes que, bueno, de alguna manera intentaba hacerles justicia. Mina Fleming fue una mujer sorprendente. Ella sola examinó unas 200.000 placas fotográficas de estrellas y fue quien descubrió la hermosa nebulosa de la cabeza de caballo. También era quien corregía todos los originales de las publicaciones del observatorio. Además, junto con Mr. Pickering, desarrolló un sistema de clasificación de las estrellas basada en la cantidad de hidrógeno observado en su espectro, que es como la huella dactilar de una estrella. Pero Antonia Caetana Maury pensaba que las estrellas debían clasificarse en función de la temperatura y complicó esta clasificación añadiendo números romanos y subíndices. A pesar de que nuestro jefe nunca estuvo de acuerdo, la propuesta de Antonia terminó recibiendo el reconocimiento de la comunidad científica. Y entonces llegó la astrónoma más importante del grupo, Annie Jane Cannon, quien inventó una manera de clasificar las estrellas por color y temperatura utilizado hoy en día por los astrónomos. Cuéntales, Annie. Es tu turno. Pero Henrietta, Mr. Murrow ha venido a entrevistarte a ti. Mi historia no es comparable con la tuya. Miss Cannon, por favor, permítame que sea yo quien lo juzgue. Realmente la CBS quiere reconocer la labor de todas las astrónomas de Harvard, aunque hayamos tomado como referencia a Miss Leavitt. Así que, por favor, también me interesa su trayectoria personal. Está bien. ¿Quieres saber dónde nací y ese tipo de cosas? Pues siéntese que le cuento. Yo soy de Dover. Nací en 1863. Sí, no eché cuentas. Soy 5 años mayor que Henrietta, aunque no lo parezca. Vengo de una familia con recursos. Estudié física y astronomía animada por mi madre, que era muy aficionada a mirar las estrellas. Me licencié en la Universidad Femenina de Wellesley, en Massachusetts. Mis pasiones musicales se desvanecieron cuando perdí el oído a causa de la escarlatina. Esta enfermedad tuvo en nuestra época una elevada tasa de mortalidad. Los antibióticos para combatirla aún no existían. Regresé a casa ante las pocas oportunidades que entonces había para una mujer licenciada en física. Mi sordera dificultó mis relaciones sociales, aunque aprendí a leer los labios. En 1892 hice un viaje por Europa para fotografiar el eclipse de sol. Incluso estuve en España e hice fotos de la mezquita de Córdoba.
Al regreso, me matriculé en Radcliffe para continuar los estudios de astronomía de Pickering y poder acceder así al observatorio. Me contrató 2 años después. Annie estudió las estrellas brillantes del hemisferio sur, del que apenas se habían hecho observaciones. Las imágenes provenían de la estación de Carmenal, en Arequipa, al sur de Perú. Allí Edward Pickering y Solon Bailey habían establecido un observatorio dependiente de Harvard para poder acceder así al hemisferio austral. Annie simplificó las clasificaciones de Mina Fleming y Antonia Maury. El resultado fue una secuencia de clases espectrales denominadas con las letras O, B, A, F, G, K, M. ¿Les suena? Hizo coincidir las letras con las iniciales de la popular frase "Oh, be a fine girl, kiss me", ¿Qué significa? Oh, sé buena chica y bésame. Realmente curioso tratándose de un esquema desarrollado por una mujer feminista. Sí, es que yo fui muy atrevida para mi época y me gustaba provocar. Fui una famosa activista por los derechos de la mujer. Gracias a Annie, el astrónomo danés Egnar Eksprung diseñó su famoso diagrama de evolución estelar que relaciona la luminosidad o magnitud absoluta de las estrellas con el color de las mismas. Tú superaste a todas las demás computadoras, Annie. Trabajabas a la velocidad de la luz. En 4 años clasificaste más de 5.000 estrellas por mes. Casi 250.000 de estrellas, lo que nadie, hombre o mujer, había hecho nunca. Recuerdo tu método. Primero, examinabas la placa fotográfica y luego dabas en voz alta, aunque yo no te oía, una designación alfabética para cada espectro estelar que un ayudante anotaba en un cuaderno. En 1922, la Unión Astronómica Internacional declaró oficial su sistema de clasificación de las estrellas. En la revista Time apareció como la empadronadora del cielo. ¿Y cuántas mujeres trabajaron en Harvard? Pickering llegó a contratar a unas 80 mujeres. Cuando murió, Harlow Shapley aceptó como becaria a la joven inglesa Cecilia Payne. Cecilia fue la primera persona en hacer una tesis doctoral en astronomía en Harvard, aunque por su sexo tuvo que presentarla en Radcliffe. Su tesis fue durante mucho tiempo la más brillante escrita nunca en astronomía. En ella calculaba temperaturas que relacionaba con mi sistema de clasificación. Fue un placer trabajar con ella. Cecilia sugirió además que las estrellas debían estar compuestas en un 99% por hidrógeno y helio, los elementos más abundantes del universo. Aunque el famoso Arthur Eddington le dijo que estaba equivocada. ¿Sabe, Mr. Murrow, que Cecilia se casó con un astrónomo ruso? Pero es curioso, no perdió su apellido de soltera, como es costumbre en Estados Unidos, sino que unió el de su marido al suyo con un guión. Por eso es conocida como Cecilia Payne Gaposchkin. Bueno, creo que he hablado más de la cuenta. Mejor les dejo solos. No quiero robar más protagonismo a Miss Leavitt. Hasta mañana, Mr. Murrow. Buenas noches. Adiós, Henrietta. Hasta luego, querida. No tuve el placer de conocerla, pero sé por Annie que Cecilia Payne admiró mi trabajo. Ocupó mi mesa cuando yo ya no pude hacerlo. Para mí fue un gran honor. Entonces esta es la tesis en la que se han basado por muchos estudios que posteriormente... It was just one of those things, just one of those crazy flings. Miss Leavitt, háblame ahora de Henry Draper. ¿Él qué fue? ¿Astrónomo o médico? En realidad era médico, además de un gran astrónomo aficionado. Una afición y una profesión que le venían de herencia,
ya que su padre John William Draper había hecho en 1840 el primer daguerrotipo de la Luna. Una imagen extraordinaria para la época. Pero su hijo le superó. Sí, Henry Draper fue además pionero de la astrofotografía, el primero en fotografiar la nebulosa de Orión y en tomar el espectro de una estrella, de Vega, en la constelación de la Lira. Y lo hizo con el telescopio reflector de 71 centímetros que él mismo se había fabricado. Qué envidia le habría dado hoy el gran telescopio Canarias y los proyectos de telescopios supergigantes. Supongo que habrá oído hablar de ellos. ¿Quién no ha oído hablar de esos grandes proyectos? De hecho, creo que el gran telescopio Canarias, con un espejo primario de más de 10 metros de diámetro, ya está funcionando en la isla canaria de La Palma. Muy diferente del gran refractor de Harvard, de tan solo 38 centímetros de diámetro, hoy en día una pieza de museo. Aunque cuando este telescopio vio su primera luz en 1847, era el mayor de Estados Unidos y uno de los más potentes del mundo. Se construyó tras el paso del gran cometa de marzo de ese año. El interés por la astronomía fue tal que por suscripción popular se consiguieron los fondos necesarios para financiar este telescopio. Los bostonianos no podían quedarse atrás en esta gran carrera astronómica. Miss Levy, ¿nos ha dicho por suscripción popular? Efectivamente, la financiación se consiguió gracias a voluntarias aportaciones de los ciudadanos. Pero volviendo a Henry Draper, ¿por qué se le relaciona a usted y a las otras calculadoras de Harvard con él? Pues verá, al morir él, su viuda, Anna Mary Palmer, donó cerca de $400.000 al Observatorio Universitario de Harvard para la confección del catálogo de espectros estelares que había iniciado su marido y que llevaría su nombre. Creo que incluso se sugirió que se contratara a mujeres para ello. Y había tanto trabajo que hacer. Y entonces es cuando aparece en escena Edward Charles Pickering como director del observatorio y del proyecto. Hábleme de él. Usted debió conocerlo bien. Bueno, Mr. Murrow, nunca se conoce del todo a las personas. Pero usted lo admiraba como astrónomo. Oh, por supuesto. Mr. Pickering era brillante. Fue profesor de matemáticas en la Escuela Científica de Lawrence y de física en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fundó el primer laboratorio para la enseñanza de la física de los Estados Unidos y por algo fue director del Observatorio Universitario de Harvard durante 42 años. Sí, pero dicen que siendo físico, sin experiencia como astrónomo profesional, no era el perfil más adecuado para dirigir el observatorio y que quizá alcanzó este cargo gracias al matrimonio con la hija del presidente de la universidad. Sinceramente, Mr. Murrow, creo que el nombramiento de Edward fue una decisión acertada. Antes de él, la astronomía no era más que una extensión de la filosofía. Pero la nueva astronomía que empezaba a desarrollarse necesitaba de los fundamentos de la física para comprender la estructura de las estrellas y su evolución. Fue pionero de la espectroscopía estelar y de la fotometría. Inventó el fotómetro meridiano y con él midió la magnitud de más de 1,5 millones de estrellas. Además, estaba detrás de todo nuestro trabajo en Harvard. Annie y él publicaron juntos los 9 volúmenes del catálogo Henry Draper, que hoy en día cuenta con más de 400.000 objetos. Mr. Pickering abrió las puertas de la astronomía a las mujeres. Miss Levitt, perdone la indiscreción, pero al margen de la relación profesional, ¿mantuvo usted una relación más íntima con Mr. Pickering? No voy a contestarle a esa pregunta, Mr. Moore. Miss Levitt, Creo que mi vida privada y mis sentimientos no son de su incumbencia. no es mi intención hacer una telenovela, pero dado que usted no dejó escrito ningún diario y se sabe tan poco de su vida privada, quizás saber la relación que mantuvo con Mr. Pickering nos ayudaría a entender por qué él no le permitió hacer investigaciones de mayor envergadura en astronomía. Usted no lo entiende. Edward me dio la oportunidad de trabajar con él. Fue comprensivo con mis ausencias por motivos familiares y por enfermedad. Incluso aceptó las limitaciones que suponía mi sordera. Yo le debía mucho.
Pero no vivimos ninguna historia de amor, si es eso a lo que se refiere. Él era un hombre casado y yo una mujer decente, de profundas convicciones religiosas. Le ruego que acepte mis disculpas, Miss Leavitt. Creo que la pregunta no ha sido acertada y que es hora de marcharme. Espero, no obstante, que, a pesar de mi torpeza, me reciba mañana y podamos seguir hablando. Mi querido diario, solo a ti puedo contártelo. Edward tuvo tanta paciencia conmigo. Durante mis 30 años en Harvard me ausenté en numerosas ocasiones. También viajé por Europa. A veces mis ausencias duraban años y él siempre me esperaba. Tal vez lo hiciera por interés, como dicen, pero le estoy agradecida. Le conocí con 23 años. Él tenía 45. Era modesto, reservado, sensible y amaba a Shakespeare como yo. A veces le leía en voz alta algún pasaje. Debido a mi sordera, yo apenas oía su voz cuando nos hablaba, pero la intuía. Advertía su presencia detrás de mí cuando subía para supervisar nuestro trabajo. Su mirada era penetrante, poderosa, magnética. Edward era todo un caballero. Recuerdo que cuando me operaron de estómago en Boston me envió un precioso ramo de rosas rojas. Le escribí agradeciéndole esa muestra de cariño tan hermosa. Significaba mucho para mí en aquellos momentos, apartada como estaba de la astronomía. No es del todo cierto que no me dejara elegir mis propios temas de estudio. Es verdad que no me encargó ningún trabajo de tipo teórico, pero a Edward no le gustaba que su personal femenino persiguiera tales objetivos. Y yo no iba a ser la excepción. Fui muy feliz trabajando para Edward, y más cuando estaba cerca de él. Sí, sin duda fue el hombre de mi vida, como bien ha intuido Mr. Murrow. Amé a Edward Pickering en silencio. Incluso albergué alguna esperanza cuando falleció Lizzie, su mujer, con la que no llegó a tener hijos. Pero fue pasando el tiempo y cuando Edward murió de neumonía, algo de mí se fue con él. De hecho, solo le sobreviví 2 años. Que Dios perdone mi debilidad. No debía haberme mostrado tan indignada con Mr. Murrow.
hecho de noche. ¿Y cuántas estrellas se pueden ver desde aquí? Nunca había visto tantas en el cielo. Buenas noches, Miss Levitt. Me dieron su nota. Gracias por recibirme después de todo. Buenas noches, Mr. Murrow. Mire qué cielo nocturno tan espléndido. Sí, me recuerda al cielo de Canarias, uno de los mejores del mundo. Lamentablemente, en las grandes ciudades las estrellas están desapareciendo, aunque precisamente en Canarias existe una ley que lo protege de la contaminación lumínica. ¿Sabe a qué distancia se encuentran todos esos puntos luminosos? Miss Levitt, mis conocimientos en astronomía y en ciencia son muy limitados y no me siento orgulloso por ello. Creo que todo el mundo debería tener más formación científica para poder entender la naturaleza y el mundo que nos rodea. No están todas las estrellas en el mismo plano, aunque las hayamos parcelado en constelaciones. Miss Levitt, ¿cómo podemos saber a qué distancia se encuentran las estrellas? ¿Y qué es el método de la paralaje? Hace ya 2000 años, los griegos estimaron la distancia media a la que se encontraba la Luna. Observando el paso de nuestro satélite durante un eclipse de Sol, intuyeron que la Luna debía estar más cerca de la Tierra que nuestra estrella. Aristarco de Samos hizo la medida de esa distancia durante un eclipse lunar de larga duración. Después se adoptó el método de la paralaje. ¿Puede ayudarme, por favor? Sí. Gracias. Verá, el cerebro humano estima distancias por triangulación. Cuando observamos un objeto, cada ojo lo ve desde una perspectiva ligeramente distinta debido a que están separados entre sí por varios centímetros. Mr. Murrow, haga una prueba conmigo. Si levantamos un dedo y abrimos y cerramos alternativamente los ojos, la posición aparente del dedo cambia, pero el dedo no se mueve. Conociendo ya la distancia que separa nuestros dos ojos, podemos conocer la longitud del brazo midiendo el ángulo que existe entre nuestro ojo derecho, el dedo que hemos tomado como referencia, y nuestro ojo izquierdo. Eso es la paralaje, palabra griega que significa cambios y que en astronomía utilizamos para describir el movimiento aparente de un objeto en el cielo provocado por un cambio en la posición del observador. ¿Y este método se puede aplicar tanto a las estrellas como a las galaxias? Es aplicable solamente para estrellas relativamente próximas. Para estrellas más lejanas, los ángulos de paralaje se van haciendo cada vez más pequeños e imperceptibles. Para objetos más lejanos, los astrónomos tuvieron que recurrir al método basado en las cefeidas que Henrietta propuso. Fue un gran descubrimiento. Buenas noches, Annie. No exageres. Buenas noches, Miss Cannon. Buenas noches, Mr. Murrow. Y le aseguro que no exagero cuando digo que Henrietta resolvió un problema que bloqueaba el avance en astronomía. Ella encontró la forma de medir grandes distancias y establecer así los límites del universo. Miss Levitt, ilústrenos un poco más sobre las cefeidas. Habría que empezar, Mr. Murrow, explicando que en el universo hay estrellas variables, es decir, estrellas que cambian de brillo. Por un lado están las novas. En mis tiempos aún no hablábamos de supernovas. Estrellas débiles que súbitamente, en pocos días, aumentan su brillo en cientos de miles de veces para después volver a debilitarse. Otras, en cambio, se encienden y se apagan de un modo más regular. Es el caso de Algol, en la constelación de Perseo.
Esta estrella variable fue estudiada en el siglo XVIII por Edward Pigott y su amigo John Goodricke, un joven sordomudo que había estudiado en la primera escuela británica para niños sordos. Goodricke, gracias a la agudeza visual que había desarrollado para compensar su sordera, fue un astrónomo brillante. La sordera parece intrínseca a nuestra profesión, ¿verdad, Dani? ¿Qué dices, Henrietta? ¡Ay, no te burles, Miss Cannon! Goodricke era capaz de determinar, a ojo, de una noche a otra, cómo cambiaba el brillo de una estrella. De sus observaciones, dedujo que Algol no estaba sola, sino que se trataba de una estrella binaria, es decir, dos estrellas que orbitan una alrededor de la otra, eclipsándose periódicamente, un fenómeno muy común en el universo. Pero Goodricke también observó otras estrellas, como Delta Cephei, cuyas variaciones no se debían a eclipses. Eran de un tipo especial y fueron denominadas cefeidas por esa primera estrella observada, Delta Cephei. Claro, que ni Pigott ni Goodricke supieron entonces por qué variaban estas estrellas de esa manera. Y es que a diferencia de la mayoría de las estrellas masivas, las cefeidas no permanecen en un estado de equilibrio estable. Por efecto de la gravedad, las estrellas tienden a contraerse sobre sí mismas, pero por efecto de la combustión y del calor generado en su interior tienden a expandirse. Por eso hablamos de un estado de equilibrio estable. En las cefeidas, en cambio, se rompe este equilibrio. La fase de contracción comprime la capa exterior de la estrella, volviéndola más opaca y produciendo una disminución en su luminosidad cada cierto tiempo. Sin embargo, apreciar cómo variaban estas estrellas fue muy subjetivo hasta que se inventó la fotografía y se hizo astronomía con ella. Henrietta tuvo una habilidad especial para identificar cefeidas, como llegó a destacar una columna del Washington Post. Para identificar estrellas variables cefeidas en una región del cielo, se cogían placas de la misma región tomadas en días distintos. Se superponían y se identificaban los puntos que cambiaban de tamaño y, por tanto, de brillo. Y en eso consistió mi trabajo. Con suficientes placas se podían determinar los ciclos y el periodo o intervalo de tiempo transcurrido entre los momentos de menor brillo. Y en las placas de las nubes de Magallanes encontré cefeidas. ¿Ha visto alguna vez las nubes de Magallanes, Mr. Murrow? Son dos pequeñas galaxias irregulares formadas por estrellas jóvenes. Claro que yo entonces pensaba que se trataba de nebulosas. Dada su proximidad, hoy en día se las considera galaxias satélite de la Vía Láctea y son visibles a simple vista desde el hemisferio austral, cerca del polo sur celeste. Yo nunca las vi directamente. Se las llama nubes por su parecido con las nubes blanquecinas y difusas del cielo nocturno. Y de Magallanes, por haber sido la tripulación del navegante portugués la que dio cuenta de ellas a su regreso de la vuelta al mundo en el siglo XVI. He leído que cuando se inauguró en 1976 el Museo del Aire y del Espacio, atribuía a su primer programa de planetario al astrónomo Edwin Hubble el descubrimiento de las cefeidas que usted había hecho. Sí, Mr. Murrow. Y la astrónoma Vera Rubin, célebre por demostrar la existencia de materia oscura en el universo, escribió al museo pidiendo una rectificación que nunca llegó a hacerse. Muchos afamados astrónomos se vieron favorecidos por el descubrimiento de Henrietta. Miss Leavitt, ¿cuándo dio a conocer usted los estudios sobre las estrellas variables? En 1908 publiqué un artículo dando cuenta de 1777 estrellas variables en las nubes de Magallanes. Las descubrí estudiando las placas obtenidas con el telescopio Bruce en Arequipa. En él advertía
que en una muestra de 16 estrellas variables en la pequeña nube de Magallanes, las más brillantes tenían los periodos más largos. Las más brillantes tenían los periodos más largos. Esa era la clave para medir el universo, la relación periodo-luminosidad de las cefeidas. Aunque Henrietta nunca utilizó esa expresión. Miss Leavitt, ¿nos podría explicar esa relación? El brillo de una estrella está directamente relacionado con la distancia a la que se encuentra. Por ejemplo, si una estrella está al doble de distancia que otra, la veremos 4 veces más tenue. Si está al triple, 9 veces. Y así sucesivamente, pues una ley de la física establece que el brillo disminuye con el cuadrado de la distancia. Pero si observamos 2 estrellas brillando en la oscuridad, es muy difícil saber cuál está más cerca y cuál está más lejos. La más tenue podría ser la más luminosa, pero parecer menos brillante por encontrarse a mayor distancia. Yo comparé las magnitudes y los periodos con que variaban distintas estrellas variables en las nubes de Magallanes y observé que existía una relación proporcional entre el brillo y el periodo de la estrella. Las más luminosas tenían los periodos más largos. Así pude establecer una escala de distancias relativas. Por eso Henrietta llamó a las cefeidas candelas tipo, porque eran estrellas de referencia. El problema es que esta escala solo proporciona eso, distancias relativas. Es decir, que tal estrella está X veces más lejos que tal otra. Para obtener distancias reales había que calibrar esa relación y bastaba con medir por triangulación la distancia a una cefeida cercana. De esa distancia se podían deducir las demás. ¿No me explico? ¿Por qué Pickering y tú no calibrasteis esas estrellas? Dejando que el logro se le apuntara a Hepburn justo tras conocer tu trabajo durante su visita a Harvard. Bueno, entonces usted ya en 1908 dio a conocer esa relación. ¿Por qué siempre se hace referencia al artículo de 1912? Porque ese año se publicó en una circular del observatorio el artículo de 3 páginas titulado Periodos de 25 estrellas variables en la pequeña nube de Magallanes. Firmado por Edward Pickering. Sí, Annie, pero él aclaraba en una nota al principio del informe que ese trabajo lo había realizado yo. En realidad venía a decir lo mismo que en el anterior, pero con una muestra un poco más amplia. También debe saber, Mr. Murrow, que Henrietta fue hospitalizada tras el primer artículo y que tuvo varias recaídas posteriormente. Por eso me enviaron a Beloit con mis padres. Pero Mr. Pickering estaba muy interesado en medir con precisión la magnitud de 96 estrellas cerca de la estrella polar norte, que es también una estrella variable, y quería que yo hiciera las mediciones. Así que me envió las placas obtenidas con el nuevo telescopio de 1,5 metros de Mount Wilson y trabajé desde casa. Por aquel entonces falleció mi padre. Regresé a Cambridge. 2 años después me volvieron a operar de estómago y de nuevo me ausenté. Pero seguí trabajando en la secuencia polar norte. Finalmente, mi método fue adoptado por el Comité Internacional de Magnitudes Fotográficas y publiqué un artículo. Yo estaba muy orgullosa de esa publicación. Por menos daban doctorados en astronomía. Sí, Henrietta. Te volcaste en el trabajo de la secuencia, que no digo que no fuera valioso, pero abandonaste el campo que conocías mejor que nadie. Pickering no te dejó que prosiguieras investigando las cefeidas, y nunca entenderé por qué. Si fue por celos profesionales o porque no supo dimensionar bien tu descubrimiento. Ya sabes que él cometió algunos errores científicos, como el de atribuir las manchas de la luna a enjambres de insectos en su migración estacional. Mr. Murrow, Pickering fue muy respetuoso con todas nosotras, pero se equivocó con Henrietta, aunque ella siempre le defenderá. Cecilia Payne y su marido dijeron que Pickering la degradó, encargándole tareas de menor importancia. Por eso te eclipsaron, Henrietta. Primero, Harlow Shapley,
que se sirvió de tus trabajos para descubrir que la Vía Láctea era mucho más grande de lo que se creía hasta entonces y que la posición del Sol en la misma no era en absoluto una posición especial. Y tú aún vivías. Después, Hubble, que utilizó tus cefeidas para descubrir que había otras galaxias más allá de la nuestra. Hasta entonces ignorábamos el tamaño y la composición del universo. Luego Hubble descubrió su expansión y dio una primera aproximación a su tamaño, siempre basándose en el trabajo de Henrietta, que fue la primera persona en proponer una forma viable de medir el universo a gran escala. Miss Leavitt, háblenos de sus últimos años. ¿Siguió trabajando en el observatorio de Harvard? Sí. Recuerdo el año en que se firmó el Tratado de Versalles poniendo fin a la Primera Guerra Mundial. Ese año mi madre y yo nos mudamos a un piso en Cambridge, más cerca del observatorio. Una gran ventaja para mí. Pero entonces me diagnosticaron un cáncer de estómago, de avance rápido e irreversible. El 6 de noviembre de 1921, como apunté en mi diario, le llevé a Azucenas de Boston. Henrietta estaba en cama muy enferma y el mal tiempo parecía anunciar su muerte. La tormenta de hielo del Día de Acción de Gracias fue la peor que recuerdo, con árboles y postes eléctricos caídos, pegajosa aguanieve cubriendo las calles. En el observatorio nos quedamos sin luz. A finales de año ya estabas consumida. No podía mirarte sin conmoverme. El 12 de diciembre, un lunes, te fuiste para siempre. Y yo anoté en mi diario la hora de tu partida. Las 10:30 de la noche. Día lluvioso. Noche de diluvio. A la mañana siguiente llamó tu hermano. Se celebró el funeral y te enterraron en el panteón familiar. Recuerdo que un año después visité la estación de Arequipa en Perú y el telescopio con el que se obtuvieron las placas de las nubes de Magallanes que tú analizaste. Y vi esas nubes, Henrietta, tan brillantes en el cielo. Lloré al recordarte lo que hubieras dado por verlas. Pero se puede saber de qué te ríes. Perdona, Annie. Me río, Mr. Burrow. Porque en 1925 el profesor Gustaf Leffler, un matemático miembro de la Real Academia de Ciencias sueca, me escribió esta carta. Honorable Miss Leavitt, mi amigo y colega el profesor von Zippel de Uppsala me ha hablado de su admirable descubrimiento de la ley empírica que relaciona periodo y luminosidad de las variables cefeidas de la pequeña nube de Magallanes, lo que me ha impresionado tan profundamente que pienso nominarla para el Premio Nobel de Física de 1926.
Él no sabía que su propuesta llegaba tarde. Los premios Nobel no se conceden a título póstumo. Imagino la sorpresa de mi admirador sueco al descubrir que su honorable Miss Leavitt llevaba enterrada en el cementerio de Cambridge 4 años. Pero ¿sabe lo más escandaloso del caso, Mr. Murrow? La carta del sueco se envió al observatorio y fue su director, Shapley, quien la respondió, diciendo que efectivamente el estudio de Miss Leavitt sobre las variables cefeidas en las nubes de Magallanes había contribuido a ese gran descubrimiento, pero insinuando que era él quien más se merecía el premio Nobel, dada la extensión e interpretación que hizo del mismo, lo cual efectivamente tuvo un gran valor científico. Pero él, que estuvo escribiendo insistentemente a Pickering, pidiéndole sin éxito los últimos datos de Henrietta sobre las estrellas variables. El ego masculino, una vez más. A él sí le valoraron su trabajo. A ti no, Henrietta. Tú no obtuviste el reconocimiento científico ni económico que te merecías. Quizá en eso último tenga razón, Annie. De hecho, poco pude dejarle a mi madre en el testamento. Todo lo que puede verse en este escenario, aunque tampoco necesité mucho más. Mi estantería con mis amados libros, valorada en $5. Un escritorio o 2 mesas como esta, de $5 también. 3 sillas valoradas en un total de $4. Mi cama con su cabecero y 2 colchones de $25 y una cómoda de 10. Esta alfombra que no es persa de $40 y otra de 20. Y el atril de $1 que me regaló Edward. Además dejé a mi madre pequeñas cantidades en bonos. Ese era todo mi patrimonio. $314 con 91 céntimos. Ya ves. Poco más de $300, en definitiva. Después de más de 30 años dedicada a la astronomía, a contar estrellas, a medir distancias. A pesar de tu total entrega, de la que otros se beneficiaron, en vida no pasaste de la categoría de ayudante. Yo tuve más suerte. De entrada viví 20 años más que tú, y gracias a eso pude optar a algunos cargos y honores. Fui la primera mujer a la que se concedía un doctorado honoris causa por la Universidad de Oxford. Y un año fui elegida una de las 12 americanas vivas más influyentes. También la Sociedad Astronómica Americana estableció un premio con mi nombre, aunque el biólogo Raymond Pear vetó mi ingreso en la Academia Nacional de Ciencias debido a mi sordera. Pero en tu caso, Henrietta, permitieron que tu muerte se les adelantara. A ti, la mujer más brillante de Harvard, en posesión de la mejor mente del observatorio y de una calidad humana inigualable, no te reconocieron a tiempo ni tu talla profesional ni tu legado. Te dejaron sin ese honor, el honor perdido de Henrietta Leavitt. No puedo recordar esta injusticia sin sentir indignación. Buenas noches, Mr. Murrow. Buenas noches, Miss Carmen. Annie es muy dramática, Mr. Murrow. Sí, Miss Leavitt, pero se ve que le apreciaba personal y profesionalmente. Miss Leavitt, su biografía recoge, y leo textualmente, que usted fue responsable del Departamento de Fotometría de Harvard y miembro de importantes asociaciones astronómicas americanas. Al margen de sus trabajos sobre las cefeidas y sobre la secuencia polar norte, se destacan otros logros suyos,
como por ejemplo descubrió 4 novas, como la nova Velorum, y más de 2.400 estrellas variables, prácticamente la mitad de todas las hasta entonces conocidas. Y localizó varios asteroides. Hay quien dice que incluso contribuyó al descubrimiento de Plutón, que se hizo en 1930. Miss Leavitt, un buen currículum, sin duda alguna. Y publiqué 35 artículos, un número que no está nada mal para la época, aunque la mayoría no los firmara sola. Algunos se publicaron después de mi muerte. Catálogos pendientes de completar o trabajos en revisión pendientes de publicación. Miss Leavitt, una última pregunta. La Unión Astronómica Internacional reconoció su gran servicio a la astronomía y su labor pionera en un difícil campo de investigación. Pero ¿usted fue consciente de la importancia de sus descubrimientos? Puede que sí, Mr. Murrow. Puede que llegase a intuir las posibilidades que se abrían. Pero efectivamente, me faltó tiempo. Y creo que hemos llegado al final de esta entrevista, ¿no le parece, Mr. Murrow? Sí, Miss Leavitt. Muchas gracias por todo. Ha sido un placer conocerla. Y hasta siempre. Mi querido diario, de nuevo a solas tú y yo con mis recuerdos. Aunque esta entrevista de la CBS sacará a la luz secretos compartidos, no los sacará todos. Por cierto, Mr. Murrow olvidó mencionar que en mi honor, un asteroide descubierto en 1973 y un cráter en el lado oscuro de la Luna llevan mi apellido, Leavitt, como lo habrían llevado los hijos que nunca tuve con Edward. Al igual que Cecilia Payne Gapowski, yo habría unido su apellido, Pickering, al mío. Adiós, querido diario. Me temo que nunca nadie sabrá de tu existencia. Y este ha sido el homenaje que la CBS ha querido hacer a la astrónoma norteamericana Henrietta Swan Leavitt, Miss Leavitt, quien hubiera recibido el Premio Nobel de Física en 1926 de no haber muerto demasiado pronto. En la revista Popular Astronomy, Solon Bailey escribió sobre ella. Miss Leavitt heredó suavizadas las severas virtudes de sus antepasados puritanos. Se tomó la vida seriamente y era firme su sentido del deber, la justicia y la lealtad. Era una persona muy unida a su círculo familiar, muy generosa y atenta con sus amigos, incondicionalmente leal a sus principios y muy sincera en su apego a su religión y a su iglesia. Tenía la gran virtud de saber apreciar lo más valioso y digno de elogio que había en los demás, y tenía un temperamento tan optimista que para ella todo en la vida era hermoso y lleno de significado. Este ha querido ser un homenaje también a Annie Young Cannon y a las otras mujeres calculadoras de Harvard,
notables astrónomas todas ellas. Y cómo no, este ha querido ser un homenaje a aquellas mujeres en la historia de la humanidad cuya contribución a la astronomía y a la ciencia no fue reconocida en su época como se merecían. ¿Y de quién es la culpa? Casio tenía razón. La culpa, querido Bruto, no es de nuestras estrellas, sino de nosotros mismos. Podemos negar nuestra herencia y nuestra historia, pero no podemos huir de nuestras responsabilidades. A todas aquellas mujeres que fueron eclipsadas en un mundo de hombres, gracias por sostener, como dice un proverbio chino, la mitad del cielo. Buenas noches y buena suerte. Why delay? Don't go away. Simply call it a day. No regrets. No, we will have no regrets. As you leave, I can say love was king, but for only a day. Life still goes on. Yes, even though love has gone. One last kiss, shrug and sigh. No regret.